Mientras jugaba al fútbol, un joven granjero pateó accidentalmente su balón hacia el granero de su padre, un lugar al que tenía estrictamente prohibido entrar. Pero cuando entró a escondidas para recuperarlo, lo que descubrió escondido entre los fardos de heno, le aceleró el corazón. Ethan Matthews, de 10 años, se secaba el sudor de la frente mientras practicaba fútbol en el patio de la aislada granja de su familia en Nebraska. El sol de verano caía a plomo sin piedad, convirtiendo los vastos maizales de su propiedad en un reluciente océano dorado. A pesar del calor, Ethan continuó su incansable práctica pateando el balón contra el desgastado revestimiento de su casa de campo de 2 pisos con decidida precisión. 1, 2, 3, contaba en voz baja, registrando cada golpe acertado. El rítmico golpeteo del balón contra la casa se había convertido en la banda sonora de sus tardes de verano. Su madre, Sarah, lo llamó desde la ventana de la cocina. Su voz resonó por todo el jardín. Ethan, estoy haciendo limonada fresca. Deberías descansar pronto, antes de que te dé un golpe de calor. Ethan asintió sin dejar de practicar, sin quitar la vista del balón. Solo unos minutos más, mamá, gritó decidido a llegar a 50 patadas consecutivas antes de parar. El fútbol era su escape, lo único que lo hacía sentir como un niño normal, a pesar de vivir a kilómetros de su vecino más cercano. Al acercarse al tiro número 48, Ethan echó la pierna hacia atrás con más fuerza, esperando culminar su desafío autoimpuesto con un potente disparo. En el momento en que su pie impactó el balón, supo que había calculado mal. El balón voló alto, mucho más allá de su objetivo, describiendo un arco hacia el viejo granero rojo que se alzaba al borde de su propiedad. El tiempo pareció detenerse mientras Ethan observaba impotente con el corazón encogido. El balón se estrelló contra una de las ventanas polvorientas del granero. El sonido de cristales rotos rompió el tranquilo aire de la tarde como un disparo. Los fragmentos de vidrio brillaron a la luz del sol al caer al suelo. Ethan se quedó paralizado con el corazón acelerado mientras contemplaba el granero prohibido. Su padre, Frank, había dejado muy claro que nadie podía acercarse a esa estructura. Sobre todo desde que perdieron el principal contrato ganadero de la granja el año pasado. El granero llevaba meses fuera de su alcance, pues Frank afirmaba que lo usaba para almacenar equipo, que podía ser peligroso. Estúpido, 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 murmuró Ethan para sí mismo con el pánico creciendo en su pecho. Su padre estaría furioso por la ventana rota, pero dejar el balón atrás tampoco era una opción. Era el único equipo deportivo decente que tenía, un regalo de cumpleaños de su tío antes de mudarse. Su padre se negaba a gastar dinero en lo que él llamaba cosas frívolas, ahora que luchaban por mantener la granja a flote. Ethan observó el camino de entrada sintiendo un gran alivio al confirmar que la camioneta de su padre, salpicada de barro, seguía sin aparecer. Frank había mencionado algo sobre revisar el sistema de riego en el campo norte esa mañana, lo que significaba que podría no regresar hasta dentro de una hora. Con paso cauteloso, Ethan se acercó al granero. Cada paso lo llenaba de un temor creciente. La enorme estructura se alzaba sobre él con la pintura roja descascarándose, dejando al descubierto la madera desgastada debajo. Al acercarse, notó algo extraño. El gran candado de la puerta parecía estar desbloqueado, colgando del pestillo. Su padre debió de haber olvidado cerrarlo bien durante su revisión matutina. Ethan dudó con la mano cerca de la pesada puerta de madera. Su instinto le decía que se diera la vuelta, que le contara a su madre lo de la ventana rota y que aceptara el castigo que fuera. Pero algo más, una curiosidad que no podía explicar, lo impulsó a seguir adelante. Con una respiración profunda, Ethan empujó la pesada puerta haciendo una mueca. Al oír el fuerte crujido que rompió el silencio de la tarde de verano, la puerta se abrió de golpe, revelando el interior sombrío del granero prohibido. Dentro, la luz del sol se filtraba por las grietas de las paredes y la ventana recién rota, iluminando las partículas de polvo que danzaban en los rayos de luz. El aire olía a heno, madera vieja y algo más que Ethan no pudo identificar, algo amoho y desagradable. El interior estaba más fresco que el exterior, un alivio bienvenido del calor del verano. Los ojos de Ethan se acostumbraron a la penumbra mientras observaba el interior del granero. La maquinaria agrícola estaba cubierta con lonas a lo largo de una pared y pilas de fardos de heno se alineaban en otra. Vio su balón de fútbol cerca de un montón de heno en el centro del granero y se dirigió hacia él sintiendo un gran alivio.
Si tan solo pudiera agarrar el balón e irse rápido, tal vez su padre nunca sabría que había estado dentro. Los ojos de Ethan se acostumbraron a la penumbra mientras observaba el interior del granero. La maquinaria agrícola estaba cubierta con lonas a lo largo de una pared y pilas de fardos de heno alineaban otra. Avanzó más, sintiendo un gran alivio al pensar que podría agarrar su balón de fútbol perdido e irse rápidamente antes de que su padre descubriera que había estado dentro del granero de acceso restringido. Al acercarse al centro del granero, Ethan notó algo inesperado, una pequeña cama improvisada hecha con fardos de heno, con algún tipo de colchón o ropa de cama encima, parcialmente oculta tras sacos de pienso apilados. Aún más impactante fue darse cuenta de que alguien yacía sobre ella. Una niña con un vestido rosa dormía plácidamente en la cama improvisada y su balón de fútbol estaba en el suelo cubierto de paja cerca de sus pies. Ethan se acercó un paso vacilante, la curiosidad superando al miedo. Al acercarse vio que era una niña de unos 6 años durmiendo en el delgado colchón. Su cabello rubio estaba enredado y sucio. Su ropa estaba desgastada y demasiado pequeña para su figura. Un vestido rosa que alguna vez pudo haber sido brillante, ahora desteñido y manchado. Un cubo de plástico yacía junto a la cama, junto con una botella de agua medio vacía y lo que parecían restos de un sándwich. La tabla del suelo bajo los pies de Ethan crujió con fuerza en el silencio. La chica se estremeció al oír sus pasos, abriendo los ojos de par en par, aterrorizada. Se miraron fijamente un instante, sin moverse ni hablar, mientras Ethan intentaba comprender lo que veía. Los ojos de la chica estaban abiertos de par en par por el miedo, su pequeño cuerpo tenso como si se preparara para huir o defenderse. «Hola», susurró Ethan con una voz apenas audible. «Soy Ethan. Vivo en la casa». «¿Quién eres?». La chica no respondió, simplemente juntó las rodillas contra el pecho y se pegó a la pared detrás del colchón. Su mirada se dirigió a la puerta del granero y luego a Ethan, como si calculara sus posibilidades de escapar. «No voy a hacerte daño», dijo Ethan retrocediendo un paso para darle espacio. «¿Por qué estás en nuestro granero? ¿Estás perdida?». La niña entreabrió un poco los labios, pero antes de que pudiera hablar, el lejano rugido del tractor de su padre rompió el silencio. El sonido era inconfundible. Frank regresaba del campo antes de lo esperado. El pánico recorrió el cuerpo de Ethan con el corazón latiéndole con fuerza. La chica abrió aún más los ojos al oír el sonido y se encogió contra la pared, cubriéndose con una fina manta, como si quisiera desaparecer. Su reacción le reveló a Ethan todo lo que necesitaba saber. Le tenía terror a su padre. Sin pensarlo, Ethan soltó el balón, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta del granero. La cerró tras él, pero con las prisas olvidó poner el candado. Corrió varios metros lejos del granero antes de obligarse a caminar despacio, intentando parecer normal, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. El tractor de Frank apareció por la cuesta del camino de entrada, levantando una nube de polvo tras él al acercarse al corral. Ethan consideró correr hacia la casa, pero sabía que eso solo atraería más la atención. En cambio, se mantuvo firme, intentando controlar la respiración y el temblor de sus manos. Frank vio a Ethan cerca del granero mientras estacionaba el tractor. Su rostro curtido se contorsionó de rabia al instante, saltó del asiento y corrió hacia su hijo, con la mirada entre Ethan y la ventana rota, ahora claramente visible, a la luz de la tarde. «¿Qué demonios crees que haces?», preguntó Frank en voz baja y amenazante mientras acortaba la distancia entre ellos. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos callosas, con la cara siempre quemada por el sol por trabajar al aire libre. «Sabes perfectamente que no deberías estar cerca de este granero». Ethan tragó saliva con dificultad. De repente tenía la boca seca. «Lo siento, papá. Mi balón rompió la ventana sin querer», explicó, obligándose a mirar a su padre a los ojos. «Pero no entré a buscarlo, solo estaba mirando los daños». Frank entrecerró los ojos con sospecha al mirar la puerta del granero y notar que faltaba el candado. Apretó la mandíbula al volverse hacia Ethan. «Te traeré el balón luego», dijo tras un momento largo y tenso. «Ya pagarás el precio de esa ventana con tareas adicionales». Se inclinó acercando su rostro al de Ethan. «Para que quede claro, nunca más vuelvas a acercarte a este granero. Es peligroso ahí dentro con todo el equipo y los productos químicos, ¿me entiendes?».
Sí, señor, respondió Ethan luchando contra el impulso de retroceder. Bien, dijo Frank enderezándose. Ahora ve a ayudar a tu madre en casa. Tengo trabajo que hacer. Mientras se alejaba, sentía la mirada de su padre clavada en su espalda. Le rondaban las preguntas sobre la niña asustada que se escondía en el granero, pero sabía que no debía hacerlas ahora. Ethan se alejó apresuradamente de la mirada ardiente de su padre con los hombros tensos mientras se dirigía a la casa. Se retiró a su dormitorio, sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia el granero. La imagen de la niña asustada era imposible de quitarse de la cabeza. El tiempo transcurrió en una niebla de preocupación y confusión, hasta que la voz de su madre interrumpió sus pensamientos, llamándolos desde el porche a él y a su padre para que entraran a cenar. Sara los llamó desde el porche. Su voz resonó por todo el patio. Frank, Ethan, a lavar los platos. La cena está lista. Ethan entró corriendo, pasando junto a su madre con una sonrisa fugaz que no le llegó a los ojos. En el baño se frotó las manos con fuerza, como si intentara borrar el recuerdo de lo que había visto en el granero. El rostro aterrorizado de la niña aparecía en su mente cada vez que cerraba los ojos. En la mesa, Frank se atiborraba de comida sin apenas pausa entre bocado y bocado. Los únicos sonidos en la cocina eran el tintineo de los tenedores contra los platos y las ocasionales quejas de Frank sobre los precios en la tienda de piensos. Un aumento del 30% desde el verano pasado, se quejó mientras comía un trozo de pollo. Es un robo a mano armada. ¿Cómo se supone que una granja familiar sobrevivirá cuando las grandes corporaciones nos siguen exprimiendo? Sara asintió con compasión, con la mirada baja, mientras servía la comida en su plato. Era una mujer delgada con el cabello canoso, prematuramente recogido en una práctica coleta. Sus rasgos, antes bonitos, ahora perpetuamente marcados por la preocupación. Tal vez las cosas mejoren en la próxima temporada, sugirió en voz baja. Frank resopló. No es probable. No con esos buitres del banco presionándonos con la hipoteca. Ethan comió en silencio, con la mente aún en el granero. Con la chica misteriosa. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué le tenía tanto miedo a su padre? Cuando Frank se levantó de la mesa para encender la tele y sacar otra cerveza del refrigerador, Ethan aprovechó la oportunidad, se inclinó hacia su madre y le susurró, «Mamá, tengo una hermana». La pregunta tuvo un efecto inmediato y dramático. Sara dejó caer el plato que estaba recogiendo. Sus manos se soltaron de repente. El plato de cerámica se hizo añicos en el suelo y los fragmentos se esparcieron por el linóleo. Frank regresó enseguida, molesto por el plato roto y el ruido. ¿Qué demonios pasó?, preguntó con una cerveza en la mano. Sara palideció. Solo fue un accidente, dijo rápidamente, arrodillándose para recoger los pedazos. Tenía las manos mojadas, se me resbalaron. La mirada de Frank se movía con recelo entre Sara e Ethan, preguntándose de qué hablaban. Nada importante, dijo Sara con una voz inusualmente aguda. Ethan, cuéntale a tu padre sobre la escuela de ayer. ¿No tenías una presentación especial? Ethan dudó, sorprendido por el obvio intento de su madre de cambiar de tema. Sí. El agente Reynolds vino a hablar con nuestra clase sobre seguridad. La policía. La expresión de Frank se ensombreció. Era solo una charla de concienciación. Continúa, Ethan observando atentamente a su padre. El oficial Reynolds explicó cómo denunciar cuando alguien necesita ayuda y qué hacer si vemos algo mal. Frank apenas escuchaba. Su atención ya estaba de vuelta en el partido de béisbol que se transmite en el televisor de la sala y su expresión se ensombreció ante la sola mención de la policía. Frank golpeó la mesa con la mano, haciendo que Sara y Ethan se sobresaltaran. Estoy intentando ver el partido. ¿Podemos tener un poco de silencio en esta casa por una vez? Sara se estremeció visiblemente ante el repentino movimiento y luego continuó limpiando el plato roto en silencio, evitando el contacto visual con Ethan. La tensión en la habitación era palpable mientras terminaban de comer en un silencio incómodo. El único sonido provenía del partido de béisbol a todo volumen en el televisor de la sala.
Después de cenar, Frank se acomodó más en su sillón reclinable con más cervezas y el volumen del televisor subía a medida que avanzaba la noche. Sara mandó a Ethan a hacer sus deberes y a ducharse, advirtiéndole con la mirada que no volviera a mencionar el granero. En su habitación, Ethan estaba sentado en su pequeño escritorio con el libro de matemáticas abierto, pero los números se desdibujaban mientras miraba la página sin ver. La reacción de su madre a su pregunta había sido reveladora. ¿Sabía algo sobre la niña del granero? Su sorpresa había sido demasiado sincera para ser otra cosa. Mientras resolvía mecánicamente sus problemas de multiplicación, Ethan no podía dejar de pensar en la niña asustada y en la extraña reacción de su madre. Algo andaba muy mal en su casa, algo más allá de los problemas económicos de los que su padre se quejaba constantemente. Cuando Sara vino a despedirse, su sonrisa parecía forzada. Sus ojos se movían nerviosamente hacia el pasillo, como si temiera que Frank apareciera en cualquier momento. «Mamá», susurró Ethan mientras ella se inclinaba para besarlo en la frente. «Sobre lo que le pregunté antes». «Ahora no, Ethan», lo interrumpió ella con voz apenas audible. «Por favor, solo ahora no», le apartó el pelo de la frente, un gesto de ternura que contrastaba con el miedo en sus ojos. «Duerme un poco, todo estará bien». Pero cuando ella cerró la puerta de su habitación, Ethan supo que nada estaba bien. La niña en el granero, la reacción de su madre, la ira de su padre, todo apuntaba a un secreto que le había estado oculto quizás durante años. Ethan yacía en la cama mirando al techo mientras la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas. El reloj digital de su mesita de noche marcaba las 11:15, pero a pesar del cansancio, el sueño se resistía. Su mente volvía una y otra vez a la pequeña niña asustada del granero. Con su cabello rubio oscuro y sus ojos aterrorizados, el sonido de voces alzadas desde abajo interrumpió sus pensamientos. Sus padres discutían de nuevo. La voz grave de su padre retumbaba a través del suelo. Las respuestas de su madre eran demasiado bajas para entenderlas. Ethan se esforzó por oír, pero solo pudo captar fragmentos de tonos furiosos y palabras cortantes. Un golpe sordo lo hizo estremecer, seguido de lo que parecía el llanto de su madre. Entonces, el silencio invadió la casa. Ethan se ajustó aún más la manta, conteniendo la respiración y con el corazón acelerado. No era la primera vez que oía sonidos como esos, pero esa noche le parecían más aterradores, más relacionados con el secreto que se escondía en el granero. Justo cuando le pesaban los párpados, oyó unos pasos pesados en la escalera, seguidos de la puerta del dormitorio de sus padres al cerrarse. Exhaló lentamente, aliviado de que la discusión pareciera haber terminado, al menos por esa noche. Pero mientras se quedaba dormido, nuevos sonidos lo despertaron. El crujido de la puerta trasera al abrirse, seguido del leve tintineo de las llaves. La curiosidad venció a la cautela cuando Ethan se deslizó fuera de la cama y se acercó a la ventana de su dormitorio, que daba al patio trasero y ofrecía una vista clara del granero. La luna llena lo iluminaba todo con un resplandor plateado, convirtiendo el paisaje familiar en algo casi de otro mundo. A la luz de la luna, Ethan observó a su padre tambalearse hacia el granero con el paso inestable por las cervezas que había consumido durante la noche. Frank llevaba lo que parecía un plato de comida en una mano y una botella en la otra. La puerta del granero se abrió y se cerró, engullendo la silueta de su padre. Ethan contó hasta 60 con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que despertaría a su madre en la habitación de al lado. Al llegar a 60, tomó una decisión, se puso las zapatillas sin molestarse en atarse los cordones y bajó de puntillas, evitando el tercer escalón empezando desde abajo, que siempre crujía. El aire nocturno refrescaba la piel de Ethan mientras se escabullía por el patio, a la sombra de la luna. Los grillos cantaban en la hierba alta y a lo lejos un búho ululaba. Los sonidos de la noche de Nebraska solían consolar a Ethan, pero esa noche solo acentuaban su temor. Se acercó al granero con cautela, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Desde dentro oyó voces apagadas, el tono de voz enfadado y arrastrado de su padre y lo que parecía un llanto. Los ojos asustados de la niña, abiertos de par en par por el terror, le vinieron a la memoria mientras se apretaba contra la pared. «Deberías estar agradecida», escuchó decir a su padre con las palabras un poco arrastradas. «Nadie más te cuidaría así. Ya nadie te busca». Un suave sollozo siguió a las palabras de su padre y Ethan sintió un dolor en el pecho.
Quería entrar corriendo al granero para confrontar a su padre y ayudar a la niña, pero el miedo lo mantenía clavado en el sitio. Frank era un hombre corpulento con un temperamento violento, sobre todo después de beber. Ethan se alejó de la puerta del granero con la mente acelerada. Las palabras del oficial Reynolds de la presentación escolar resonaban en sus pensamientos. Si ves a alguien que necesita ayuda, díselo a un adulto de confianza. Si ningún adulto te escucha, llama al 911. Podría ser la única persona que pueda salvar a alguien en peligro. En ese momento, Ethan tomó una decisión que lo cambiaría todo. Regresó a la casa pasando en silencio junto a la puerta cerrada del dormitorio de su madre. En la cocina, el teléfono inalámbrico estaba en su base, brillando tenuemente en la oscuridad. Con manos temblorosas, Ethan tomó el teléfono y marcó el 911. Cuando el operador respondió, susurró: «Hay una niña en nuestro granero. Creo que está herida. Mi papá la tiene encerrada». Dio su dirección 4587 County Road 19 a las afueras de Mayfield, antes de colgar rápidamente, temeroso de que su padre regresara en cualquier momento. Con el corazón acelerado, Ethan colgó el teléfono y corrió a su habitación, subiendo las escaleras de dos en dos. A pesar del riesgo de hacer ruido, se metió en la cama y se cubrió con las mantas hasta la barbilla, con la adrenalina corriendo por sus venas. Desde su ventana podía ver el granero esperando a que su padre saliera. Los minutos pasaban, cada uno parecía una hora. Mientras Ethan se preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Y si la policía no venía? ¿Y si no le creían? ¿Y si su padre descubría que había sido Ethan quien había llamado? Pero bajo el miedo, la certeza de que no podía haber hecho otra cosa, la chica del granero necesitaba ayuda y Ethan era quizás la única persona que podía conseguírsela. Tras lo que pareció una eternidad, la puerta del granero se abrió y apareció su padre. Frank aseguró el candado comprobándolo 2 veces antes de regresar a la casa, aún con movimientos inestables. Ethan cerró rápidamente los ojos y controló su respiración, fingiendo dormir mientras los pesados pasos de su padre pasaban junto a la puerta de su habitación. En la oscuridad de su habitación, Ethan esperó, contando los segundos y rezando para que llegara la ayuda antes de que su padre descubriera lo que había hecho. Las tablas del suelo crujieron. Mientras Frank se dirigía a la habitación principal, Ethan oyó la puerta abrirse y cerrarse, seguida por las voces apagadas de sus padres. La de su padre, quejumbrosa y lastimera, la de su madre, suave y apaciguadora. Entonces el silencio volvió a invadir la granja. Ethan permaneció inmóvil con la mirada fija en los números brillantes de su reloj digital. 12:17. Los minutos transcurrían con una lentitud agonizante mientras esperaba, preguntándose si había hecho lo correcto y si la policía no le creía y si llegaban y no encontraban nada. Su padre sabría que alguien había llamado y no tardaría en averiguar quién. Pero la imagen de la niña asustada volvía una y otra vez a su mente, fortaleciendo su determinación. Pasara lo que pasara, no podía dejarla en ese granero. A las 12:08, luces azules y rojas iluminaron de repente las paredes del dormitorio de Ethan, destellando rítmicamente a través de la ventana. Se incorporó con el corazón acelerado al oír el crujido de neumáticos en el camino de grava. La puerta de un coche se abrió y se cerró, seguida de pasos que se acercaban a la casa. El sonido de unos golpes en la puerta principal resonó por la tranquilidad de la granja. Ethan contuvo la respiración, escuchando la voz enfadada de su padre subiendo las escaleras. «¿Quién demonios viene a estas horas?», gruñó Frank. Su madre lo siguió con un tono más suave. «Frank, cálmate, por favor. Déjame ver quién es». Más golpes, esta vez con más insistencia. Ethan se acercó sigilosamente a la puerta de su habitación y la entreabrió, asomándose al pasillo oscuro. Oyó a su padre bajar las escaleras pisando fuerte, mascullando maldiciones en voz baja. La puerta principal se abrió y una voz grave se identificó. «Agente Collins, Departamento del Sheriff del Condado de Mayfield. Disculpen la molestia a estas horas». «¿De qué se trata esto, agente?». La voz de Frank había cambiado, adoptando una cortesía forzada, que Ethan reconoció como peligrosa. La calma antes de la tormenta. «Recibimos una llamada de esta dirección sobre una persona en apuros», explicó el agente con tono profesional pero cauteloso. «Necesito investigar ese informe». «Una llamada de aquí».
La voz de Frank se alzó con incredulidad. Es ridículo. Mi esposa y mi hijo están en la cama. Nadie llamó. Ethan podía oír los pasos de su madre. Su voz se unía a la conversación. ¿Está todo bien, agente? Señora, alguien llamó al 911 desde esta residencia, reportando que una persona necesitaba ayuda, explicó el agente Collins. Mencionaron específicamente su granero. Hubo un momento de tenso silencio. Ethan podía imaginarse el rostro de su padre enrojecido de ira, los ojos de su madre abiertos de miedo. Es absurdo, dijo Frank finalmente. En nuestro granero no hay nada más que equipo y pienso. Alguien te está gastando una broma, agente. Ethan sabía que debía quedarse en cama, fingir que no sabía nada de la llamada, pero mientras yacía allí, escuchando las mentiras de su padre subiendo por las escaleras, algo cambió en su interior. La imagen de la chica asustada cruzó por su mente, su cabello rubio oscuro, el terror en sus ojos al verlo. Si se quedaba callado ahora, ¿qué sería de ella? ¿Qué pasaría cuando la policía se fuera y su padre regresara al granero? Con una claridad repentina que lo sorprendió incluso a él mismo, Ethan comprendió que este era su momento de la verdad. Podía esconderse bajo las sábanas y fingir que no pasaba nada, como había hecho durante años cada vez que su padre se enfadaba, o podía plantar cara y decir la verdad, fueran cuales fueran las consecuencias. Le temblaban las manos al apartar las mantas. Sentía las piernas débiles al ponerse de pie, pero su determinación se fortalecía con cada paso hacia la puerta de su habitación. La niña del granero no tenía a nadie más que hablara por ella. Su madre tenía demasiado miedo. Tenía que ser él. Ethan sabía que era el momento. No podía esconderse arriba mientras su padre mentía a la policía. Con el corazón latiéndole con fuerza, abrió la puerta de su habitación del todo y bajó las escaleras. Desde su posición privilegiada, pudo ver al agente Collins de pie en la puerta. Un hombre alto con uniforme caqui, con la mano apoyada despreocupadamente cerca de la pistolera. Frank estaba de espaldas a las escaleras con la postura rígida por la tensión. Sara estaba ligeramente a un lado, abrazándose como para protegerse, con el rostro pálido bajo la intensa luz del porche. El agente Collins fue el primero en notar a Ethan. Su mirada se dirigió a las escaleras y luego a Frank. ¿Es tu hijo?, preguntó. Frank se giró y entrecerró los ojos al ver a Ethan. La mirada de traición y rabia en el rostro de su padre le revolvió el estómago, pero se obligó a seguir bajando las escaleras. ¿Alguien en esta casa llamó a emergencias esta noche?, preguntó el agente Collins, mirando a los tres miembros de la familia. A pesar de la mirada intimidante de su padre, Ethan bajó los últimos escalones y asintió. Sí, admitió con voz baja pero firme. Oí gritos provenientes del interior del granero. Hay una chica ahí dentro. El rostro de Frank se ensombreció. Tuvo una pesadilla, dijo rápidamente, colocando una mano pesada sobre el hombro de Ethan y apretándolo con tanta fuerza que le dolió. Los niños de su edad tienen una imaginación muy activa. Lamento que le haya molestado, agente. No estaba soñando, insistió Ethan soltándose del agarre de su padre. La vi. La expresión del agente permaneció neutral, pero su postura cambió ligeramente, volviéndose más alerta. ¿Es cierto?, preguntó mirando directamente a Ethan. Está confundido, intervino Frank alzando la voz. No hay nadie en nuestro granero. Esto es propiedad privada, agente. A menos que tenga una orden judicial, tendré que pedirle que se vaya. El agente Collins estudió el rostro de Frank un buen rato y luego miró a Sara, que se quedó paralizada con la mirada fija entre su marido y su hijo. La tensión en la sala era palpable, tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Entiendo su preocupación por la privacidad, señor Matthews, dijo el agente con cautela. Pero cuando un menor denuncia a alguien en apuros, tengo el deber de investigar. El agente Collins sugirió revisar el granero solo para tranquilizar a Ethan. Solo tomaría un minuto, dijo con sensatez. Luego podremos zanjar este asunto. De ninguna manera, se negó Frank cruzándose de brazos. Eso es propiedad privada. Necesitas una orden judicial para husmear en mis edificios. El agente observó la dinámica doméstica con ojo experto, notando cómo Sara se estremecía cuando Frank alzaba la voz.
Al extender la mano para apartarse el pelo de la cara, se le subió la manga, revelando moretones violáceos alrededor de la muñeca. La mirada de la gente se detuvo un instante en esas marcas antes de volver al rostro cada vez más agitado de Frank. Señor Matthews, dijo el agente Collins con calma. Entiendo su preocupación por la privacidad. Pero debo explicarle que dado que un menor denunció a alguien en apuros, tengo la obligación legal de investigar. Esto no es opcional. Mi hijo tuvo una pesadilla, insistió Frank con voz tensa. A veces camina sonámbulo, ¿verdad, Sara? Sara bajó la mirada. Él ya había tenido pesadillas antes, dijo en voz baja, sin confirmar directamente la afirmación de Frank. El agente asintió pensativo. Ya veo. Bueno, la situación es la siguiente. Recibí un informe que necesita documentación. Sin confirmar que no haya nadie en el granero, tendré que archivar esto como una verificación de bienestar sin resolver, lo que requeriría una visita de seguimiento de los servicios de protección infantil. Frank se puso visiblemente ansioso al oír hablar de los servicios de protección infantil y su rostro se enrojeció de rabia o de miedo. ¿Los servicios de protección infantil? ¡Qué ridículo! Somos buenos padres, díselo, Sara. Sara asintió mecánicamente, pero con la mirada fija en el suelo. Estoy seguro de que sí, dijo el agente Collins en tono neutral. Por eso le ofrezco una solución sencilla. Una rápida inspección del granero resolvería este asunto de inmediato y podría irme sin informes ni seguimiento. Frank apretó la mandíbula mientras consideraba sus opciones. Es medianoche, protestó débilmente. El granero está cerrado. Tendría que encontrar la llave. No tengo prisa, respondió el agente con su calma contrastando marcadamente con la creciente agitación de Frank. Ethan observó el intercambio con el corazón encogido. Pudo ver a su padre calculando, intentando encontrar una salida. Por un momento, temió que su padre convenciera a los agentes de irse. ¿Y entonces, qué pasaría con la niña en el granero? ¿Qué le sucedería a él y a su madre una vez que la policía se fuera? El agente Collins echó un vistazo a la entrada con su ojo experto, captando los detalles. Notó barro fresco en las botas de Frank junto a la puerta. El patrón distintivo coincidía con el camino al granero, a pesar de las afirmaciones previas de Frank de que nadie iba allí. ¿Son botas de trabajo, señor Matthews?, preguntó el agente con indiferencia, señalando con la cabeza el calzado embarrado. Frank siguió su mirada. Sí, ¿y qué? Me acabo de dar cuenta de que están bastante frescas de barro. He estado en el granero últimamente. Revisé el equipo antes, dijo Frank demasiado rápido. Como dije, no hay nada ahí fuera más que cosas de granja. El agente asintió sin estar convencido. Señor Matthews, seré sincero con usted. Su hijo denunció específicamente haber visto a una niña en su granero. Mantiene esa declaración a pesar de su intimidación. Veo huellas de barro fresco que van y vienen de ese granero. Su esposa tiene moretones en las muñecas que parecen huellas de dedos y usted se resiste extraordinariamente a una simple revisión de bienestar que solo tomaría 5 minutos. El rostro de Frank se contorsionó de ira. ¿Me está acusando de algo, agente? Para nada, respondió el agente Collins con serenidad. Simplemente le explico por qué no puedo irme sin revisar el granero. Podemos hacerlo de la manera fácil con su cooperación o puedo pedir refuerzos y conseguir una orden judicial. Usted decide, pero de una forma u otra, buscaré en ese granero esta noche. Sara se quedó paralizada con la mirada fija entre su marido y su hijo. Ethan podía ver la lucha interna en su rostro. Años de miedo y obediencia luchando contra el instinto maternal de protección. Es tu derecho, reconoció el agente, pero ahora mismo necesito ver dentro de ese granero. Tomó la radio que llevaba al hombro. Voy a informar esto. Avisaré a mi departamento dónde estoy y qué estoy haciendo. Mientras el agente hablaba por la radio, la actitud de Frank cambió. Una calma peligrosa lo invadió mientras tomaba una decisión. Bien, dijo cortando la transmisión del agente. Vamos a echar un vistazo al maldito granero. Verá que ahí no hay nada más que la imaginación de mi hijo. El agente Collins terminó su llamada por radio y luego señaló la puerta.
Después de usted, señor Matthews. Frank tomó una linterna de un cajón de la cocina y se dirigió a la puerta a grandes zancadas. El agente lo siguió, manteniendo una distancia prudente. Ethan se acercó a ellos, pero Sarah lo agarró del brazo reteniéndolo. «Quédate aquí», susurró clavándole los dedos en el brazo. «Necesito mostrarles dónde está», insistió Ethan. El agente Collins lo oyó. «El chico debería venir. ¿Puede mostrarme exactamente dónde cree haber visto a alguien?». Sarah lo soltó a regañadientes y Ethan se apresuró a alcanzar a los agentes, manteniéndose cerca de él y lejos de su padre. Mientras cruzaban el patio hacia el granero, el agente mantuvo una mano cerca de su pistolera, sin apartar la vista de la espalda de Frank. La noche estaba tranquila, salvo por el sonido de sus pasos en el sendero de grava y el lejano canto de un ave nocturna. Al llegar al granero, Frank forcejeó con el candado, moviéndose deliberadamente despacio. «Mira, estaba bien cerrado. Nadie podía entrar ni salir». «Ábrala, por favor», ordenó el agente agotando su paciencia. Frank siguió dándole largas, fingiendo que luchaba con la llave. «Malditas cosas, siempre se atascan». El agente Collins observaba las tácticas dilatorias de Frank con creciente sospecha. «Señor Matthews, necesito que abra ese candado ahora». Cuando Frank finalmente metió la llave en el candado, cambió repentinamente de táctica. «¿Sabes qué? Ya estoy harto de estas tonterías. Esto es mi propiedad. No doy mi consentimiento para este registro». Sacó la llave y se giró para encarar a los agentes. «Consigue una orden judicial si quieres mirar dentro». El agente Collins suspiró. «Señor Matthews, basándome en el informe de su hijo, las pruebas físicas que he observado y su comportamiento, tengo una sospecha razonable de que una persona podría estar en peligro. No necesito una orden judicial para una verificación de bienestar en estas circunstancias». Volvió a la radio. «Llamo refuerzos, por favor, aléjense de la puerta del granero». El rostro de Frank se contorsionó de rabia y algo más, miedo. En un movimiento repentino que sorprendió tanto a Ethan como a los agentes, Frank se abalanzó hacia adelante intentando llegar primero al granero. El agente Collins reaccionó con rapidez profesional, agarró a Frank del brazo y aprovechó el impulso para hacerlo girar. Con un movimiento fluido, colocó a Frank boca abajo en el suelo con la rodilla en medio de su espalda mientras le sacaba las esposas del cinturón. «Frank Matthews, está interfiriendo en una investigación policial», dijo el agente con voz serena a pesar del forcejeo. «Quédese agachado y ponga las manos a la espalda». Con Frank inmovilizado en el suelo, maldiciendo y amenazando con demandar, Sarah tomó una decisión instantánea que lo cambiaría todo. Los siguió hasta el granero, escondida entre las sombras, observando con creciente terror cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Ahora, al ver a su esposo sometido, algo cambió en su expresión, como si toda una vida de miedo diera paso a la resolución. Avanzó hacia la luz de la luna con el rostro pálido pero decidido. Metiendo la mano en el bolsillo de su esposo, ignorando sus amenazas y protestas, sus dedos se cerraron alrededor de una pequeña llave que sacó y le ofreció al agente Collins con manos temblorosas. «Esta es la llave del candado», dijo con la voz apenas por encima de un susurro. «Hay alguien ahí dentro, una chica. Frank la trajo hace 3 años». El rostro de Frank se contorsionó de rabia. «Cierra la boca, Sarah. Ni se te ocurra». «¿Basta?», lo interrumpió el agente Collins esposando a Frank. «Señora, ¿me está diciendo que de verdad hay alguien retenida en este granero?». Sarah asintió con lágrimas en los ojos. Quería ayudarla, pero dijo que nos mataría a ambos si se lo contaba a alguien. Dijo que de todas formas nadie me creería. Frank siguió amenazándola, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando el agente Collins lo ayudó a ponerse de pie y lo guió hacia un poste de la cerca cercano, sujetándolo allí temporalmente. «Despacho, le habla el agente Collins», habló por radio. «Necesito refuerzos inmediatos en la carretera del condado 19458. Posible secuestro con una víctima menor de edad. Sospechoso detenido, pero no está asegurado. Solicito unidades adicionales y una ambulancia en espera». La radio crepitó confirmando la situación cuando Sarah le entregó la llave al agente. Le temblaba tanto la mano que casi la deja caer.
Ethan se acercó a su madre y le puso su pequeña mano en la de ella. Ella la apretó con fuerza, como si se inspirara en el coraje de su hijo. En cuestión de minutos llegaron refuerzos. 2 patrullas más entraron en la granja con las luces encendidas, pero las sirenas en silencio en la noche. Los agentes aseguraron a Frank, mientras el agente Collins y otro agente se acercaban al granero con linternas en mano. «Quédense aquí con el agente Martínez», les indicó el agente Collins a Sarah y Ethan, señalando con la cabeza a un agente que se había posicionado junto a ellos. Ethan observaba desde la puerta con el brazo de su madre sobre sus hombros mientras esperaban en un tenso silencio. La puerta del granero se abrió de golpe con un crujido que pareció resonar por todo el corral. Los haces de luz de las linternas atravesaron la oscuridad interior, barriendo metódicamente el interior. El tiempo pareció extenderse mientras esperaban, y el silencio solo lo rompían las protestas apagadas de Frank, desde donde lo retenían. Ethan sintió el brazo de su madre apretarse sobre sus hombros, su cuerpo temblando ligeramente contra el suyo. Tras lo que pareció una eternidad, el agente Collins salió del granero y habló por la radio con la voz tensa por la emoción contenida. «Despacho», habla Collins. «Necesitamos esa ambulancia. Ya tenemos una niña pequeña de unos 5 a 7 años, desnutrida y necesita atención médica». Se acercó a Sarah e Ethan con expresión seria. «Señora, hemos encontrado a una joven que coincide con la descripción de Emma Wilson, quien desapareció hace 3 años de la feria del condado. ¿Puede confirmar cuánto tiempo lleva aquí?» Sarah se derrumbó al oír sus palabras. Sus piernas cedieron al caer al suelo. La agente Martínez acudió rápidamente para sostenerla mientras ella comenzaba a sollozar desconsoladamente. «Conozco a Emma desde hace casi 2 años», admitió entre jadeos. «La encontré cuando Frank estaba en una subasta de equipos. Estaba tan delgada, tan asustada. Empecé a llevarle comida a escondidas cuando podía y a veces ropa limpia». Su voz se quebró por la emoción. «Frank amenazó con matarnos a mí y a Ethan si alguna vez se lo contaba a alguien. Dijo que lastimaría más a Emma si intentaba ayudarla a escapar». El agente Collins se arrodilló a su lado. «¿Es Matthews? ¿Alguna vez intentó pedir ayuda?» Sarah asintió secándose las lágrimas. «Una vez llamé a la oficina del sheriff anónimamente, pero Frank se enteró de alguna manera. Él me lastimó mucho esa noche. Dijo que la próxima vez sería Ethan quien pagaría». Su mirada se dirigió a su hijo y luego a otro lado. Tenía demasiado miedo después de eso. Ethan escuchó en silencio, atónito, mientras la realidad de lo que había estado sucediendo en su casa durante años finalmente se aclaraba. Su padre no solo había sido cruel o estricto, había sido un monstruo escondido a plena vista. «Ahora están a salvo», les aseguró el agente Collins con voz suave pero firme. «Ya no puede hacerles daño a ninguno». Los paramédicos llegaron y entraron al granero, saliendo minutos después con Emma en una camilla. Ethan vislumbró su rostro pálido mientras la subían a la ambulancia. A pesar de su evidente debilidad, giró ligeramente la cabeza y lo miró fijamente por un instante. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y gratitud antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran, encerrándola. La granja se había transformado en una escena del crimen con vehículos policiales, con las luces aún encendidas, iluminando el patio con alternancia de azul y rojo. Frank había sido colocado en la parte trasera de un coche patrulla. Sus gritos furiosos ahora se ahogaban tras las ventanillas cerradas. Los agentes recorrieron la propiedad con determinación, algunos tomando fotografías del granero, otros registrando la casa con el permiso de Sarah. El agente Collins guió a Sarah de vuelta a la cocina, donde la mesa se convirtió en el centro de mando. Cuadernos y grabadoras documentaron sus relatos a medida que llegaban más agentes, incluyendo detectives de la capital del condado. Una detective llamada Ramírez se sentó frente a Sarah con un aire compasivo pero profesional. «Señora Matthews, sé que esto es difícil, pero necesito que me cuente todo lo que sabe sobre cómo llegó Emma Wilson a su granero». Sarah habló con voz ronca, sosteniendo con las manos una taza de té sin tocar. «Fue después de la feria del condado hace 3 años. Frank llegó tarde a casa y dijo que había estado ayudando a un amigo con un problema con el coche. Le temblaba la voz. Estaba actuando extraño, nervioso. Al principio no le di mucha importancia.
Al día siguiente, las noticias informaron de la desaparición de un niño en la feria. Hizo una pausa y respiró temblorosamente. Frank empezó a pasar tiempo en el granero. Dijo que estaba reorganizando el equipo. Puso un candado en la puerta y siempre llevaba la llave consigo. Pensé que quizá estaba bebiendo ahí fuera, ocultándomelo. Cuando descubrió a Emma, preguntó la detective Ramírez con amabilidad. Aproximadamente un año después de su desaparición, Frank fue a Omaha, a una subasta de equipo, y se quedó a pasar la noche. Necesitaba algunas herramientas del granero y encontré su llave de repuesto. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Era tan pequeña, tan asustada. Me dijo que se llamaba Emma y que el hombre la había encontrado perdida en la feria, que dijo que la llevaría con sus padres, pero que la había traído aquí. Ethan escuchaba desde su asiento al final de la mesa, donde otro agente le tomaba declaración. El horror de lo ocurrido bajo su techo le revolvió el estómago. ¿Por qué no la ayudaste a escapar entonces?, preguntó la detective Ramírez sin juzgarla. Quería hacerlo, susurró Sara. Le prometí que lo haría, pero cuando Frank llegó a casa, de alguna manera supo que había estado en el granero. Él la miró a Ethan y luego continuó en voz más baja. Me lastimó mucho esa noche. Dijo que si volvía a entrar o le contaba a alguien, mataría a Emma, luego a Ethan y luego a mí. Se secó las lágrimas. Le creí. No sabes de lo que es capaz cuando se enfada. Después de eso, solo podía llevarle comida a escondidas cuando estaba segura de que no me atraparía. Le dejaba botellas de agua y mantas adicionales cuando hacía frío. Al amanecer en la granja, salió a la luz más información sobre Emma. Un oficial les informó que Emma Wilson había desaparecido hacía 3 años durante la feria del condado, convirtiéndose en el caso sin resolver más inquietante del pequeño pueblo. Su rostro había aparecido en carteles de desaparecidos por todo el condado y sus padres nunca dejaron de buscarla. Según las declaraciones iniciales, explicó el oficial, parece que Frank encontró a Emma perdida en su propiedad después de que se separara de sus padres en la feria. En lugar de devolverla, la mantuvo encerrada en el granero. El rostro del oficial se endureció al continuar. Por lo que sabemos, la sometió a abusos constantes mientras toda la comunidad la buscaba. Sabremos más después de que la examinen en el hospital y la entrevisten especialistas. Frank fue detenido y enfrenta múltiples cargos por delitos graves como secuestro, privación ilegal de la libertad y agresión. Mientras la patrulla que lo transportaba desaparecía por el largo camino de entrada, Sara pareció encogerse físicamente como si el peso de años de miedo y simulación finalmente la hubiera aplastado. Llegó una defensora de víctimas, una mujer de rostro amable que se sentó con Sara y le explicó los recursos disponibles para ayudarla a ella y a Ethan. Hay mucho que procesar, dijo con dulzura. Pero no tienes que hacerlo sola. Contamos con consejeros, grupos de apoyo y alojamiento de emergencia si lo necesita. La declaración de Ethan tardó más de 1 hora en completarse. Describió cómo encontró su balón de fútbol en el granero, vio a Emma por primera vez, vio a su padre visitar el granero por la noche y finalmente tomó la decisión de llamar al 911. Los oficiales elogiaron su valentía, pero sus palabras resultaron huecas ante la magnitud de lo sucedido. A medida que avanzaba la mañana, llegó la noticia de que Emma había sido estabilizada en el hospital. Sufría de desnutrición severa y presentaba signos de confinamiento prolongado. Pero los médicos se mostraban optimistas sobre su recuperación física. Sus padres habían sido notificados y se dirigían al hospital para una reunión que llevaba 3 años preparándose. ¿Estará Emma bien?, preguntó Ethan a uno de los oficiales con la voz apagada en la cocina abarrotada. El oficial hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Físicamente se recuperará con los cuidados adecuados. La sanación emocional tardará más, pero es joven y tiene padres que siempre la cuidaron. Esa es una buena base para la recuperación. A media mañana, la mayoría de los agentes se habían marchado dejando solo al agente Collins y al defensor de víctimas. El agente se acercó a Ethan, quien estaba sentado en los escalones del porche, envuelto en una manta, viendo partir el último coche patrulla. El aire matutino era fresco y vivificante, con el aroma a hierba cubierta de rocío y lluvia lejana. El agente Collins se agachó a la altura del chico con rostro solemne pero amable. Ethan, quiero que sepas algo.
Lo que hiciste anoche al hacer esa llamada fue exactamente lo correcto. Requirió muchísimo coraje. Ethan se miró las manos. Debería haber llamado antes. En cuanto la vi ayer. Actuaste cuando muchos adultos no lo habrían hecho, replicó el agente. Gracias a ti, Emma volverá a casa con su familia. Eres un héroe, hijo. Sara se unió a ellos en el porche con los ojos enrojecidos, pero de alguna manera más claros, como si se hubiera disipado la niebla. Abrazó a Ethan con fuerza y le susurró, mostraste más coraje del que yo jamás podría. Siento mucho haberles fallado a ambos. Tú también tenías miedo, mamá, dijo Ethan con una comprensión que superaba su edad. Nos asustó a todos. El agente Collins se puso de pie dándoles un momento para estar juntos. Señora Matthews, necesitamos que ambos vengan a la comisaría más tarde hoy para formalizar sus declaraciones. El fiscal también querrá hablar con usted. Sara asintió con el brazo todavía sobre los hombros de Ethan. Allí estaremos. Haremos lo que sea necesario para asegurarnos de que no vuelva a lastimar a nadie. Mientras el coche del agente desaparecía por la entrada, Ethan y su madre permanecieron en el porche, viendo cómo el sol ascendía en el cielo. El granero se alzaba a lo lejos, con la cinta de la escena del crimen, ondeando con la brisa matutina, un recordatorio de la oscuridad que los había acompañado durante años. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ethan, expresando la pregunta que flotaba entre ellos. Sara respiró hondo y parecía estar más alta de lo que había estado en años. Ahora sanamos juntos y nos aseguramos de que Emma pueda hacer lo mismo con su familia. Por primera vez en años, Ethan sintió un rayo de esperanza. La pesadilla no había terminado. Habría juicios y testimonios, sesiones de terapia y conversaciones difíciles, pero la verdad finalmente había salido a la luz y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo. Sara y Ethan estaban uno al lado del otro, observando cómo colocaban la cinta de seguridad alrededor del granero. La luz de la mañana iluminaba la granja, haciendo que todo pareciera diferente, más claro, como si se hubiera disipado una niebla perpetua. El granero rojo, antes una presencia prohibida en su propiedad, ahora parecía más pequeño, su poder disminuido. Ethan se sentía exhausto y a la vez más ligero, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Los secretos que habían envenenado su hogar durante años finalmente habían salido a la luz. Y aunque la verdad era dolorosa, también era liberadora. Nunca pensé que tendría el valor de enfrentarlo, dijo Sara en voz baja con la mirada fija en el granero. Todos estos años me dije que te protegía callándome. Pero tú fuiste el valiente. Ethan se apoyó en su costado y respondió. Tú también fuiste valiente, mamá. Le diste la llave a la gente. Dijiste la verdad cuando más importaba. Sara sonrió con tristeza, abrazando a su hijo mientras regresaban a la casa. En la cocina, Sara observó el desorden de tazas de café y papeles que habían dejado los agentes. Normalmente habría empezado a limpiar de inmediato, pero hoy simplemente observó el caos con una expresión distante. Esto puede esperar. Creo que ambos necesitamos dormir. Mientras subían las escaleras juntos, Sara se detuvo en la puerta de la habitación de Ethan. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Y te prometo que ahora las cosas serán diferentes. En su habitación, Ethan cerró las persianas y se metió en la cama completamente vestido. Pensó en Emma y deseó que estuviera bien. Se preguntó qué sería de su padre, de su granja, de su madre y de él mismo. El futuro se extendía ante él, incierto, pero de alguna manera menos aterrador que el terror controlado en el que habían estado viviendo. Mientras el sueño lo vencía, su último pensamiento consciente fue la mirada de Emma al cruzarse con la suya mientras la llevaban a la ambulancia. Esperaba que algún día, cuando terminaran las pruebas, pudiera volver a verla. No como una víctima, sino como un niño normal, con un futuro tan brillante como el suyo. Afuera, la granja continuaba su ritmo atemporal. El granero rojo permanecía en silencio con sus secretos al descubierto. El balón de fútbol, que lo había iniciado todo, seguía olvidado en un rincón, esperando a ser recuperado. Al igual que el propio Ethan, había sido el catalizador del cambio, el pequeño objeto que desencadenó el derrumbe de una fachada cuidadosamente construida, revelando la oscuridad subyacente. Mientras Ethan se quedaba dormido, el peso de sus acciones aún no se comprendía del todo.
Los primeros pasos hacia la sanación ya habían comenzado para Emma, para su madre, para él mismo y para una comunidad que nunca volvería a ser la misma.